Bueno, les tengo una noticia frente a la rutina. Miren, la rutina es quizá una de las cosas que se parecen mucho al infierno. Presley, la cara que puso, por Dios. Pero, ¿y por qué les digo esto? Porque en la rutina, las cosas que se hacen carecen de sentido y no tienen presencia de amor. Es decir, lo que nosotros hacemos porque toca, sin amor, por costumbre, esto se convierte como en un cuerpo sin alma y va careciendo de sentido al punto que nos hace caer en el sinsentido. Ahora, esto es diferente a lo que ustedes están diciendo, porque ustedes están hablando no tanto de la rutina. A ver, cuando uno tiene una dinámica, por ejemplo, en la vida espiritual, en la vida de fe, a las 7 hago esto, a las 8 hago esto, a las 9 hago esto tiene que ver más con una disciplina, ¿sí? Una disciplina en tu dinámica de vida espiritual. Ahora, cuando no sientes, no se puede hablar necesariamente de rutina, porque de hecho lo normal en la experiencia de fe no es no sentir. Cuando nosotros hablamos de una experiencia real de fe, lo normal es no sentir, no sentir. Es que relacionamos mucho la experiencia de la fe con el sentimiento y con la emoción, ¿sí? Y con las maripositas en el estómago y con el calorcito que nosotros sentimos. Y estas son cosas, son como dulces que nuestro Señor nos regalan en diferentes momentos. Pero si usted se pone a ver, su vida no se compone de sensaciones como estas de modo permanente. Estos son espacios, son momentos más accidentales que continuos. Cuando ustedes están hablando de que he tenido momentos en la oración, he tenido momentos del encuentro con Dios en el cual no he sentido nada, ustedes no están hablando de rutina, ustedes están hablando de perseverar. Y eso tiene un mérito muy, muy grande. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, en Abraham, cuando Abraham salió de Ur de Caldea y el Señor lo mandó a ir a una tierra que él no conocía, dejando absolutamente todo, ¿ustedes qué cosas creen que sentía Abraham en medio del desierto caminando? Yo creo que no habían maripositas en el estómago, ni esa sensación bonita cuando uno escucha un canto y el arpegio de una guitarra, o esa paz que se puede sentir en un monte contemplando. No, iba en medio del desierto caminando sin saber para dónde iba, con una incertidumbre, con el vacío que lo había dejado absolutamente todo. ¿O qué sentiría Moisés cuando el Señor lo llamó, incluso poniéndolo por encima de su hermano Aarón en la misión? Aarón, un hombre bien dotado con muchísimos talentos y capacidades, y Moisés, un hombre con muchísimas limitaciones, entre ellas la tartamudez, ¿no? Y la timidez para el hablar, y el Señor lo manda a ir a hablar con el faraón. Y entonces, ¿qué sensación tendría este hombre en todo ese proceso de misión, en sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, en muchas veces no sentirse escuchado, por el contrario, atacado, ignorado por el propio pueblo? Es decir, esa sensación de cosas bonitas, de sentir cosas bonitas, pues seguramente no estaba mucho allí. O traigamos un poco esto más a la experiencia de la fe cristiana. ¿Qué sensación bonita podría experimentar nuestro Señor en toda la vida dolorosa, ¿no? En la vida del Vía Crucis, en el camino hacia la cruz? ¿Será que lo movió ese sentimiento bonito cuando se siente alegría y gozo y paz? Cuando decimos, Dios escuchó mi oración, sentí tan bonito, fue tan especial, me relajé, salí con tanta paz. Y nosotros nos damos cuenta que en estas tres experiencias que les mencioné, por lo menos, hay un movimiento de amor, independientemente a que no se sienta nada o incluso a que se sienta mal, aunque se sienta mal. Pero hay un movimiento de fe, es decir, yo camino porque no me quedo quieto, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, como dice el apóstol Pablo, porque sé que, como decimos en Colombia, en algunos lugares, pa'lante es pa' allá, ¿no? O sea, yo puede que no sepa para dónde voy, pero Dios sí sabe para dónde me lleva y yo confío en Dios. Entonces, por eso les digo que no confundamos la rutina con la perseverancia en una disciplina, en una dinámica de vida en la que yo muchas veces puede que no sienta absolutamente nada, pero le digo, Señor, aquí estoy. Y hay muchos momentos en la vida de oración en los cuales yo tengo que decirle al Señor, Dios mío, no siento nada. Es más, no tengo ganas de orar,
pero aquí estoy, aquí estoy. Esto tiene un mérito grande a los ojos de Dios, porque se parte de un presupuesto. No quiero. ¿Recuerdan aquella parábola que da nuestro Señor de los dos hijos? Que les dice que van a trabajar a su viña y uno le dice emocionado, sí, 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 sí voy, sí voy, sí voy, y no va. Y el otro dice, no voy, y termina yendo, ¿no? ¿Cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Bueno, el que inicialmente dijo que no, pero terminó yendo. En esa dinámica tenemos que entender nuestra experiencia de fe. Mire, les voy a confesar algo. ¿Ustedes han escuchado la confesión de un cura alguna vez? Bueno, entonces les voy a confesar algo. Sí, No, es que no me pueden dar la absolución, pero bueno. No, miren, yo llevo 13 años como sacerdote y les puedo compartir algo. En todas las celebraciones eucarísticas que he tenido, en todas, absolutamente en todas, yo podría decirles que han sido contadas las Eucaristías en las cuales dentro de la celebración he sentido cosas especiales. Contadas así, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, el Señor me ha regalado momentos como esos, pero han sido contados. Ahora, a mí no me cabe duda que el Señor está en la Eucaristía. A mí no me cabe duda que cuando consagro y me arrodillo delante de Él estoy con el Señor muy cerca y que Él me sostiene y que Él está conmigo. A mí no me cabe duda de su amor, de su presencia real. Pero mi fe en la Eucaristía y mi amor a la Eucaristía no depende de la sensación que yo pueda tener en el momento de consagrar. Hay personas que pueden tener la sensación, cuando el Padre está consagrando, impone las manos y desciende el Espíritu Santo. Yo creo que el Padre es como un huracán en su interior y siente muchas cosas. Pues no. Y fíjense que la experiencia de la fe es justamente eso. La carta a los Hebreos define la fe, dice, a ver cómo la define: fe es seguridad en tener lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Seguridad de tener lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Así refiere la carta a los Hebreos la experiencia de la fe. Entonces, esto para decirles que no se inquieten, no se alegren demasiado cuando sientan cosas muy bonitas orando, porque pues eso es un dulcecito que el Señor les lo da para que lo disfrute, pero ahí hay poco mérito suyo, porque todo el trabajo lo hace el Señor. Pero sienta alegría cuando no sienta nada, cuando haya aridez, cuando haya sequedad. Sienta la alegría de que usted está perseverando porque tiene su confianza en Dios, porque usted sabe en quién cree, porque usted sabe a quién sigue. Y en esto consiste la novedad. Entonces, a ver, digamos que hay cosas, hay un documento que escribió el Papa Benedicto XVI, lo inició sobre la fe, ustedes recuerdan el año de la fe, y lo terminó de escribir el Papa Francisco. Y en ese documento, la parte que el Papa Francisco redacta habla de la experiencia de la fe y dice, miren, algunas personas dicen que creer o que la fe es ciega y que la fe no nos permite ver. Y dice el Papa, pues yo les digo que sí, la fe sí nos deja ver y sí nos permite ver. Y hay muchos momentos en los cuales nosotros percibimos la acción de Dios y la intervención de Dios, pero esto es diferente a sentir. Es decir, yo puedo hacer una lectura de la realidad de mi propia vida. Yo puedo hacer una lectura de la vida de los otros y mirar el paso de Dios y aprender a reconocer el paso de Dios sin que necesariamente me mueva la emoción, la dicha, el gozo y la alegría como un sentimiento que yo puedo percibir. ¿Me hago entender o estoy muy enredado? ¿Sí? Entonces, usted puede hacer pasa con la experiencia del matrimonio para los que son casados. Cuando ustedes se casaron, esos momentos iniciales eran momentos quizá mucho más apasionados de los momentos que ustedes tienen dentro de una experiencia de matrimonio que ha alcanzado un grado de madurez. Y ustedes han venido entendiendo el amor de una manera diferente, ¿sí? Y han aprendido a valorar muchísimos espacios y muchísimos momentos que antes probablemente no. Y eso no significa que el amor se haya ido a menos. Eso significa que el amor ha venido madurando, ¿sí? Entonces ya el amor del esposo a la esposa no radica en que ella se puso hasta banderitas aquí para lucir y aparecer preciosa.
de domingo a domingo, todos los días, de mañana a noche, sino que él aprende a amarla, a quererla y a valorarla, así hoy no se haya maquillado, así la encuentre despeinadita, así esté recién levantadita, ¿sí? Es decir, en todas las facetas de la vida dice, es mi esposa y la amo, esta mujer se ha entregado por mí, ha dado su vida por mí, me ha aguantado a mí, me ha mostrado su cariño y su fidelidad por todos estos años. Entonces, fíjense que es una faceta distinta del amor y que tiene un tinte ya de una mayor madurez. Todo esto para decirles que en la experiencia de la fe, cuando una persona reduce su experiencia con Dios a la sensación, al sentir bonito, es porque su experiencia de fe está hasta ahora iniciando. Y el Señor en los procesos de conversión, en los procesos iniciales, suele regalar muchos dulcecitos de eso para que uno se engome y diga, qué dicha, qué bonito, qué especial. Pero en la medida que va pasando el tiempo y tu fe va madurando, entonces vas entendiendo que ya no necesitas mirar hacia el cielo a ver si ves a la Virgen o a un ángel para poder creer y para confirmar tu fe. Tu fe ya no depende de los signos, tu fe depende del Señor en quien tú has puesto tu confianza. Por eso a veces cuando particularmente me sucede a mí, no, a veces cuando hay personas que andan buscando signos por todas partes, la sensación que a mí me queda es, Dios mío, ¿qué criterio tiene esta persona frente a la presencia del Señor en los sacramentos, a la oración contemplativa, al silencio, a lo que significa la adoración, que se puede perder simplemente en la fantasía de querer ver cosas y de querer percibir cosas hacia afuera? Y vamos a ir aterrizando un poquito esto hacia el lema del día de hoy. Dios es siempre nuevo. En la medida en que nuestro Señor nos permite ir haciendo una lectura de nuestra vida, de su paso por nuestra vida, de su paso incluso por la historia, nosotros descubrimos la novedad de Dios. Y repito, no confundamos esto con la sensación. Descubrimos la novedad de Dios absolutamente en todo. Y aprendemos a reconocer su presencia absolutamente en todo. Y aprendemos a reconocernos acompañados de Él en todo momento y en toda situación. Sin que esto tenga que pasar, repito, por la sensación y por el sentimiento. Hasta ahí quisiera pedirles que si hay alguna pregunta, entonces en este momento hagan así. Si hay algo que de pronto no se haya entendido, que haya dicho mal, entonces puede hacer así. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, hay cosas que hacen que nuestros sentidos y que nuestro corazón no pueda percibir la acción de Dios. Eso ya es otra cosa. Es decir, hay momentos en los cuales en nosotros se puede cumplir lo que dice la Escritura. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Nuestros sentidos se pueden embotar. Y nosotros nos podemos llenar de tantas realidades que nos hacemos incapaces, no porque lo seamos, nos hacemos incapaces de percibir la presencia de Dios, de percibir la acción de Dios y de reconocer a Dios en nuestra propia vida. Esto sí es bastante peligroso, porque el embotamiento de los sentidos hace que nuestra experiencia de fe se bloquee. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando en algún momento alguien atraviesa una situación muy difícil y dice, yo ya no creo, yo ya no voy a la misa, yo ya no me confieso, ¿por qué el Señor me quitó a esta persona? ¿Por qué se tenía que morir? ¿Por qué mi marido me traicionó? ¿Por qué mi mujer me hizo esto? ¿Por qué mis hijos están viviendo esto? Y entonces cuando los sentidos se embotan y cuando yo no puedo reconocer a Dios, aún en medio de la adversidad, aún en medio de los momentos difíciles, esto es bastante peligroso, porque esto puede hacer que yo simplemente me haga a un lado y diga, no persevero, no continúo, me doy por vencido, ya no puedo más, le quedé grande a Dios, Dios no pudo con esto, Dios no escuchó mi oración. Entonces, esto es el peligro de que me embote tanto en la mente, en el corazón y en mis sentidos, que ya no reconozca a Dios. Que ya no lo reconozca. No estoy diciendo que no lo vea, que no lo reconozca, que no reconozca su presencia y que no la perciba y que no escuche su voz.
Entonces yo les quiero leer algo y quiero que usted escuche esto que voy a ir leyendo en clave de fe. Sienta que Dios a través de esto le va a hablar. Y le voy a pedir que si se está moviendo trate de quedarse quietico y trate de centrarse un poco en lo que va a escuchar, porque esto es importante. Yo creo que usted tiene que escuchar esto en esta noche. Bueno, yo también. Entonces yo creo que a través de esto que vamos a leer, a través de esto que ustedes van a escuchar, nuestro Señor seguramente nos va a hablar al corazón. ¿Recuerdan ustedes que hace poco hablamos de la virginidad? Y decíamos que la virginidad era ¿qué? ¿Alguien lo recuerda? Dime. Aileen, No, perdón. Sigue, padre. Bueno, usted mencionó varias cosas sobre la virginidad, pero decía que era todo nuestro ser, ¿no? Que no solamente era físico, sino también que eran nuestras emociones, o sea, nuestra mente, nuestro espíritu, o sea, era toda la faceta, ¿no? del ser humano completamente, lo que conforma el ser humano completo. Correcto. Entonces se definía la virginidad como limpieza física, moral, espiritual y psicológica de todo lo que no es de Dios. Limpieza y libertad física, moral, espiritual y psicológica de todo lo que no es de Dios. Abarca absolutamente todo nuestro ser y, como tú decías, no se limita simplemente al aspecto biológico o físico. En ese contexto se entiende la virginidad de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen María, y en ese contexto se entiende el significado de la castidad, de la virginidad consagrada, de la castidad en los consagrados, pero también en los casados, ¿no? La vivencia de la castidad como fidelidad, limpieza de corazón. Les voy a compartir un texto del Acta 798 y dice así: sean vírgenes, purifíquense, abran puertas y ventanas en ustedes y en torno de ustedes. Dejen que el Espíritu de Dios entre en ustedes y arrase todo lo que no es de Dios. Mueran al pasado y a todo lo de él. Sepulten el cadáver del hombre viejo con sus injusticias, pecados, maldades, odios, rencores e ignominias. ¿Acaso nacieron para ser depositarios de descomposiciones? Dios, amándolos, los creó para ser santos. Y ser santos es ser puros o limpios, esto es, ser vírgenes, que equivale a ser perfectos. Por eso les he aconsejado que sean perfectos como el Padre Celestial, y ese es uno de mis propios mandamientos para ustedes. Sed pues perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Mateo 5:48. Cada vez que desoyen este mandamiento se alejan de la santidad y perfección del Padre y en consecuencia de la felicidad para la cual fueron creados a su imagen y semejanza. ¿Saben por qué hay tanta infelicidad en la tierra en la que viven y en el mundo que creen dominar? La razón es una sola y esa es la respuesta: porque no son vírgenes. Y en consecuencia no son puros o limpios y libres de todo lo que no es de Dios. Si no son limpios y libres de todo lo que no es de Dios, Dios no está en ustedes y no está con ustedes. En ustedes y en lo de ustedes no hay amor y no hay vida verdadera o plena. En la medida en que se alejan de Dios hay menos felicidad, porque Dios es la felicidad por Él y en Él. Sin Dios no hay felicidad, porque Él es la causa de la felicidad, ya que la felicidad es Él, porque Él es el perfecto y el santo, y porque felicidad, santidad y perfección en el fondo son sinónimos, con idéntica fuente, Dios, e idéntico sentido, lo que son plenitud, satisfacción total. ¿Conciben la luz sin la existencia de la presencia del sol? La experiencia no les dice que a menos sol, más oscuridad.
que ausencia de sol, oscuridad total? Si Dios es el perfecto, el pleno, el santo, el feliz, porque es el absolutamente puro, ¿cómo pueden concebir sin Él lo que es propio de Él y que solamente Él puede dar porque solamente Él lo tiene? Despierten los insensatos que torpemente creen en la felicidad sin Dios. Sin Dios no hay felicidad, como sin el Salvador no hay salvación. ¿La experiencia no les dice también que ninguna persona sin Dios es feliz? ¿Han visto a alguien que sea feliz sin Dios? ¿Qué saben ustedes de la infinita soledad de las personas descreídas? ¿No creen que se aturden con tantos excitantes como los drogadictos porque son menesterosos en sí? Qué torpes son los que no creen en Dios, que viendo la luz huyen de ella y andan en tinieblas. Por eso tropiezan y caen dolorosamente en todos los excesos del absurdo, la soledad, la desesperación y la angustia. Sus oídos y sus temores no tienen medida, sus odios y sus temores no tienen medida, porque sin Dios todo es absurdo, falta el equilibrio del amor, que es la armonía y que en consecuencia todo lo armoniza. Hijos de la luz, caminen en la luz. Si el día les da el gozo de andar sin tropezar, ¿por qué escoger la noche para andar? Vengan, 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 vengan a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan, beban y vivan. Yo quiero que ustedes sean felices. Para que sean felices fueron pensados y creados por Dios a su imagen y semejanza. Por eso Dios no los tiraniza, los ama. Solo por amor respeta sus decisiones y no les impone la felicidad o salvación que tiene para ustedes. El libre albedrío es el más refinado regalo del amor de Dios, en orden a considerarlos dignos y libres como Él. ¿Lo entienden? La soberbia es el vendaje que el malo, mi enemigo, les coloca en los ojos del cuerpo y del espíritu de ustedes, para que pudiendo ver, no vean, y que a la vez les coloca en los oídos del cuerpo y del espíritu de ustedes, para que pudiendo oír, no oigan. Por eso muchos de ustedes son ciegos y sordos a mi gracia, que es la gracia con la que Dios quiere salvarlos. Despierten, despierten, despierten. No dejen que mi gracia pase sin echar raíces y dar frutos en ustedes. ¿Por qué se niegan a ser felices? Creen que están mejor en las mazmorras de sus odios, sus temores, sus angustias y sus soledades interiores que en la plenitud de mi amistad, que les da mi propia plenitud. No sean infantiles, despierten, abran los ojos y vean la realidad. Ustedes quieren ser felices, pero no lo son sin Dios. Dios quiere hacerlos felices, pero no los hace felices sin la voluntad de ustedes, porque no es tirano. Al amarlos como los ama, los respeta por ese mismo amor en la dignidad, en la voluntad y en la libertad de ustedes. Eso solamente lo hace Dios, el libre, el libérrimo, porque cada quien da de lo que tiene. El respeto a la libertad es señal del amor. En otras palabras, los grados del amor se miden por el respeto a la libertad. A mayor respeto a la libertad, mayor amor. A menor respeto a la libertad, menor amor. Por eso en las tiranías no hay amor. El tirano no ama, y el mayor de los tiranos es el diablo, mi enemigo. Por eso él es el rey o el señor de la esclavitud, porque en sí es el mayor de los esclavos, el esclavo del odio, de la soberbia, de la soledad y el desamor. Y cada quien da de lo que tiene. Dios es amor, da amor. Dios es vida, da vida. Dios es feliz, da felicidad. Dios es perfecto, da perfección. Dios es santo, da santidad. El diablo es desamor, da desamor. El diablo es muerte, da desolación. El diablo es infeliz, da infelicidad. El diablo es imperfecto, da imperfección. El diablo no es santo, no da santidad. Cada quien da de lo que tiene. Ustedes prefieran. Lección número 708. ¿Quieren la luz?
Déjenla entrar, ábranle puertas y ventanas. ¿Quieren ser libres? Entierren los cadáveres de sus muertos. Cargar cadáveres es cargar el mal olor de los desechos y el peso de lo inútil. La era del computador no les enseña a ser ligeros de equipajes. ¿Por qué cargar dentro de ustedes lo que no quieren cargar por fuera? ¿Acaso son menos pesadas las cargas de adentro que las cargas de afuera? ¿Creen que son más felices aligerando sus maletas y equipajes diferentes que aligerando sus mentes, sus corazones y sus conciencias? No sean niños o infantiles. Ser niños siendo ya mayores es debilidad mental, y eso en los grados inferiores es imbecilidad e idiotez. ¿Les gustaría ser imbéciles o idiotas si en ustedes estuviera la libertad de elegir a voluntad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que preferirían ser inteligentes, los más inteligentes? Sepan que preferir cargar los cadáveres del pasado con todos sus aditamentos, de las preocupaciones, del pecado y del futuro es una imbecilidad y una idiotez más grande, sin comparación, que aquella que se da a simples niveles psicológicos. Porque éstas se dan a todos los niveles de la persona pensada y creada por Dios a su imagen y semejanza para ser feliz. ¿Recuerdan los 4 cadáveres que no deben cargar? Si quieren ser felices por la virginidad, que es limpieza y libertad de todo lo que no es de Dios. Esos cadáveres son los que quedan nombrados. Primero, el pasado. Nadie es dueño del pasado, como nadie es dueño del cadáver de sus deudos. Por eso, entre las obras de misericordia está la de enterrar a los muertos. ¿Quién, con mediana razón, se queda a velar eternamente sus cadáveres? Un demente lo pretendería, pero aún así la fuerza de las circunstancias terminaría eliminando ese tipo de cadáveres. Y qué mal huelen los cadáveres. 2. Las preocupaciones. Quienes se esclavizan al cadáver de las preocupaciones pagan un precio muy caro, la angustia. La angustia es el precio de las preocupaciones. Ellas son el impuesto que la vida le cobra a los idiotas y a los imbéciles del espíritu, quienes por no aceptar a Dios se martirizan. Son los Sísifos de la gracia que transportan sin descanso sus torturas. 3. El pecado. Este es un cadáver que se entierra con la gracia. Su sepultura es el arrepentimiento y la limpieza que se logran con los baños en las piscinas naturales de la gracia, confesión con el presbítero, acompañado del propósito de enmienda. 4. El futuro. Les he dicho muchas veces que nadie es dueño del porvenir. ¿Por qué cargarlo entonces a costa del presente? No vivan hoy el mañana que está lejos. Aquel es de Dios. Él lo es en su momento como un don. Todo cadáver causa mal olor. ¿Por qué vivir el mal olor de los cadáveres si Él mata? Dejen que el Espíritu de Dios los purifique enterrando sus cadáveres y llevándose el mal olor. Para eso ábranle las puertas y ventanas de ustedes, mente, corazón y espíritu. Sean vírgenes, llénense de Dios. Dios les dice, mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿Por qué no lo escuchan? ¿Por qué no le abren? Ábranle la puerta a Jesucristo, sean vírgenes. Oren, oren, oren. Oren siempre, sean oración. Imiten a María Santísima, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, Madre, Maestra y Modelo para ustedes. Repitan, Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Muy bien. Antes de leer esta acta, les estaba diciendo que una de las mayores desgracias que los seres humanos podemos enfrentar es el embotamiento de los sentidos. Y el embotamiento de los sentidos
físicos, pero también espirituales, hacen que nosotros nos transportemos en diferentes momentos al pasado. Y al pasado con todas las realidades que nosotros hemos podido vivir. Quizá algunos de nosotros, unos más que otros, habremos o habrán tenido situaciones mucho más complejas en su pasado. Situaciones que quizás si alguien las conociera y las viera, generarían vergüenza, ¿no? O generarían temor. Y frente a esas realidades del pasado hay muchas personas que viven ancladas y metidas, muchos para lamentarse, muchos para de repente justificar incluso el mal comportamiento actual, muchos para simplemente no dar un paso hacia adelante y quedarse allá enterrados. Cuando se habla del pasado como un cadáver, se refiere justamente a eso. Y el acta menciona una cosa que es bien significativa, ¿no? ¿Quién se queda a velar eternamente a sus difuntos, contemplando el cadáver, y quién los carga sobre sí? ¿Quién carga un cadáver eternamente sobre sí? Lo haría un loco. Pero dice, aún así, el peso de la circunstancia le obligaría a dejarlo, ¿no? A abandonarlo. Es decir, no es posible. Pero fíjense que no son pocas las personas que cargan con su pasado de modo permanente como una realidad que les atormenta y les reclama y a la que constantemente miran, ¿no? Y a veces incluso con nostalgia, a veces no tanto mirando hacia lo malo del pasado y las cosas oscuras del pasado, sino incluso a veces con nostalgia. Cuando tanto se dice, no, todo tiempo pasado fue mejor, es que antes las cosas sí funcionaban, antes la cosa sí era bonita, antes eso todo era una maravilla. En cambio hoy día, mire esos muchachos de hoy día, mire esos jóvenes de hoy día, mire esa cosa. Se mira el pasado incluso con una nostalgia que no permite ni aceptar ni vivir el presente como se debe. Entonces, el pasado como una carga pesada, como un cadáver frente a realidades oscuras que me siguen atando, o el pasado como una nostalgia de una realidad que yo sigo añorando, como esas lentejas de Egipto que añoraba el pueblo de Israel, y esas cebollas de Egipto que añoraba el pueblo de Israel y que no dejan simplemente vivir el presente ni avanzar. Ese cadáver del pasado nos puede llenar tanto y nos puede saturar tanto que en el presente no nos deja percibir ni la presencia de Dios, ni la acción de Dios, ni escuchar la voz de Dios. Entonces, tenemos al oído hablándonos no solamente al demonio, sino a nuestros propios malos recuerdos probablemente, y esta realidad como que impide que tú avances. Te quedaste atrás, te quedaste 5 o 10 años atrás, te quedaste en un acontecimiento que te marcó atrás, te quedaste en una realidad que sientes que no has podido superar, ¿no? San Agustín decía que lo que no se asume no se redime, es decir, cuando no se asume el pasado, cuando no se le entrega a Dios ese pasado, cuando no se entierra ese cadáver, pues es muy difícil que se obre esa gracia redentora y es muy posible que yo me quede allí anclado. ¿Recuerdan el segundo cadáver? ¿Cuál era? Padre, una pregunta. Dime. Preocupaciones. Es que como que en esa parte, en ese cadáver, yo me he quedado como anclada en el pasado, en algo del pasado, y no, como que no he podido entregarlo bien. Y ya son 10 años y yo todavía con eso, y todos los días hago renuncias, pero como que es peor. ¿Cómo puedo hacer para de verdad entregarlo? Si yo he orado, está en el Santísimo, le he hecho cartas, como para, sí, entregar ese recuerdo, esa relación, lo que fue, pero no, yo cargo con eso. ¿Qué puedo hacer? José, que murió hace poco, cantaba ya lo pasado, pasado no me interesa, ¿no? ¿Sí recuerdan esa canción? Ya lo pasado, pasado. Y un eminentísimo teólogo llamado Daddy Yankee cantaba que lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Angélica, yo te diría simplemente, en el momento en que uno todos los días toma decisiones, desde cómo te vas a vestir, desde si te vas a bañar en ese día o no, desde si te vas a maquillar tú como mujer o no, desde a dónde vas a ir o no, a qué velocidad vas a conducir o no, desde si horas o no, todos los días tomamos decisiones, grandes y pequeñas decisiones. Y esas decisiones, pues nosotros, ese tipo de decisiones, sin que se convierta en una muletilla constante,
pues tiene que convertirse en un estado permanente en tu vida, el hecho de decirle, Señor, yo te entrego este pasado. Y cuando tú hablas de renuncias, lo que pasa es que tú puedes decirle a alguien, mira, te regalo este dulce, este chocolate que me encanta, mira, te lo doy, pero luego se lo arrebatas y se lo quitas, ¿no? Cuando yo hablo de renuncia y de entrega, hablo de soltar. Y esto de soltar es bastante importante en la oración, una oración confiada, una oración de entrega a nuestro Señor. Y también esa decisión de, bueno, esta realidad que yo viví en el pasado, que me pudo haber marcado muchísimo, ya no hace parte de mi presente, ya no hace parte de mi estilo de vida, ya no hace parte de lo que Dios ha querido para mí. Quizás las circunstancias han hablado mucho más fuerte que las palabras. A veces en las relaciones sucede eso, ¿no? Las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras, y ya hubo un distanciamiento, ya hubo una realidad que se quedó en el pasado, y yo no me voy a quedar allí, porque simplemente estarías repitiendo lo que menciona en algún momento el Señor en el acta. Te quedarías enterrada en un pasado que no tiene sentido, un pasado al que no puedes regresar, un pasado que así te reclame, no puede ser, ya es una realidad superada, ya es una realidad que no hace parte de tu vida, y que simplemente tienes que en una oración confiada aprender a soltar cada día en las manos de nuestro Señor y decirle, bueno, Dios mío, esto hace parte de mi entrega, quizá hace parte de mi cruz y me ha venido costando, pero es una realidad a la que yo definitivamente renuncio, consciente de que ya no hace parte de mí, ¿sí? Ya no está en mi vida, ya está en mi recuerdo, pero ese recuerdo te lo consagro a ti, te recuerdo mis memorias, te consagro mis memorias, mi imaginación, mis sentidos, mi inteligencia, todo mi ser. Pero es una realidad que involucras en la oración, pero que cada día, en esas decisiones nuevas que tomas cada día, tienes que decirle, bueno, Señor, ayúdame a vivir en el presente. Creo que era el Padre Pío, tenía una frase muy bonita que voy a aplicar a toda esta charla. Le decía al Señor, Dios mío, mi pasado a tu misericordia, mi presente a tu amor y mi futuro a tu providencia. Mi pasado a tu misericordia, mi presente a tu amor y mi futuro a tu providencia. Y yo te diría, Angélica, que ya es hora de enterrar ese cadáver definitivamente. Fíjate que no sé si tú has tenido has vivido la situación de la muerte de un ser querido, de alguien muy cercano, pero fíjate que uno va a un entierro de esa persona una vez y ese cadáver se sepultó. Es decir, no tenemos la oportunidad de hacer entierros como actos repetitivos y desenterrar y volver a enterrar a la persona que ha fallecido. Porque lo que la experiencia a nosotros nos dice es que no, se murió la persona, oramos por ella, sepultamos su cuerpo y que descanse en paz, ¿sí? Incluso el libro del Eclesiástico, hablando del duelo de nuestros difuntos, llega a decir, bueno, a la persona que se ha ido, llórala, ¿sí? Llórala, guarda el duelo necesario, pero ya déjala descansar y descansa tú. Incluso habla de la posibilidad de enfermarse. La psicología habla mucho de los procesos de duelos. A veces esas realidades que nosotros no soltamos es porque no les hemos hecho el duelo necesario, probablemente, o lo hemos hecho mal. Y yo creo que el mejor duelo que se puede hacer es a los pies de nuestro Señor, llorar lo que haya que llorar, entregar todo lo que haya que entregar y decirle, bueno, Señor, ya yo renuncio verdaderamente y no me quedo allí. Y tomo la decisión de no quedarme allí, y con la ayuda de tu gracia ya se murió, lo enterré y allí quedó. Esto hay que conducirlo a la experiencia de la oración, pero repito, de una decisión que sea permanente, una decisión que sea continua, no la añoranza de volver allá. La Biblia nos habla del pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud y en el desierto reniegan contra Dios y reniegan contra Moisés y quieren volver a Egipto a comer las cebollas guisadas que les daban allá. Y entonces esto se convierte, esta salida de la esclavitud, la entrada a la tierra prometida, que era algo que se podía hacer en días, se convierte en 40 años de amargura. Tanto así que la mayoría de personas que salieron del pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud de Egipto, murieron en el desierto como consecuencia de su falta de fe, renegar contra Dios
y verdaderamente quedarse justamente en esas realidades pasadas a las que en el fondo no habían renunciado, se habían alejado de Egipto, pero seguían añorando lo que tenían en Egipto, aunque eran esclavos allí. Entonces, claramente esta figura del pueblo de Israel yo creo que nos habla mucho a nuestra vida. El no cargar con el cadáver del pasado significa ya entregarle a nuestro Señor y piensa en esta figura que te he estado dando. Si yo te doy un regalo a ti, Angélica, y te digo, mira, Angélica, yo quiero mucho esta Biblia, pero te la regalo y te la arrebato de tu mano, eso es un acto grosero de mi parte. Hoy tuve una confesión muy especial con una muchachita de 16 años. Vinieron un grupo de Georgia de jovencitos a peregrinar para mañana marchar por la vida, unos 3, 4 autobuses. Y una confesión de una niña, una confesión dura, muy, muy difícil la experiencia de la vida de ella. Y resulta que yo tenía un rosario en mi bolsillo y ese rosario tenía muchísimo significado para mí. Yo siempre he sido muy desprendido de las cosas, yo no me apego a nada. Y en la casa mi mamá me dice, es que esto es lo que uno le regala, lo regala, ¿no? Pero pues así soy yo. Pero este rosario significaba muchísimo para mí, le tenía un cariño muy especial y todos mis rosarios eran con ese rosario. Y termino las confesiones, hubo bastantes confesiones y al terminar la confesión estaba el Santísimo expuesto y fui y me puse de rodillas. Y entonces cuando estaba mirando al Santísimo se me vino otra vez esta niña a la mente. Y se me vino la niña y se me vino mi rosario. Y yo, mi rosario. Ay, mi rosario. Y entendí que el Señor me estaba pidiendo o me estaba insinuando que eso iba a significar muchísimo para ella. Bueno, y yo atendí a la voz del Señor. Cuando miro hacia afuera, es que fue una cosa tremenda. Cuando miro hacia afuera, justamente ella estaba ahí. Entonces dieron la bendición con el Santísimo, me levanté y le entregué el rosario. Y esa niña me ha dado un abrazo y estaba tremendamente conmovida y yo no sé, Dios sabe lo que significó ese rosario para ella. Y yo le expliqué sobre el origen del rosario y un poco lo que significaba para mí. Y le dije que lo llevara y que se encomendara a la Virgencita y todo. Bueno, eso fue un momento muy, muy especial. Oye, les cuento que yo creo que nunca me había costado tanto desprenderme de un rosario como de este. Pero bueno, ya ese no es mi rosario, ya es el rosario de ella. O sea, ya, ella que se defienda que se entienda con la Virgen, con el rosario que yo le di. Ya no es el mío, ya no puedo quedar añorándole porque el rosario no va a volver a mí. Ya yo lo entregué, ya no se lo quito, ya no se lo pido. Si la veo mañana no se lo voy a reclamar porque ya es de ella, ya no es mío. Y así es la historia de nuestra vida y de nuestro pasado. Tenemos que entender que ¿cómo es que dice el refrán? Agua que no has de beber. Déjala correr, sí. Déjala correr. Entonces la experiencia de la fe, pero también el hecho de decir, bueno, Dios mío, mentalmente y en la realidad de mis decisiones es algo que ya yo decidí, es algo que yo ya entregué, es algo que yo no quiero retomar. No dediques el resto de tus días a cargar con un cadáver porque, como dice el Señor, qué mal huelen los cadáveres, ¿no? Bueno, el segundo cadáver, alguno de ustedes lo dijo, ¿es cuál? Las preocupaciones. Las preocupaciones. ¿Saben cuál es el precio de las preocupaciones? La angustia. La angustia. Y es fuerte el lenguaje porque dice, la angustia es el precio que pagan los idiotas por no confiar en el Señor. Eso es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero es cierto. Pero es cierto. ¿Quién a base de preocupaciones controló el COVID? ¿Quién a base de preocupaciones solucionó dificultades en su vida? ¿Quién a base de preocupaciones le ha ayudado a otra persona? Nosotros nos damos cuenta que no hay cosa más inútil que esa, más desgastante que esa. Y no hay evidencia más grande de la falta de confianza en Dios que la preocupación. El Señor en el Evangelio de San Mateo habla de las preocupaciones. Los pájaros tienen su alimento y no andan revolando y revoloteando pensando que el Creador nos va a proveer de su alimento. Los lirios del campo visten más hermoso que en la corte del rey Salomón.
Y dice el Señor, bueno, ¿cuánto más providente es Dios con nosotros que somos sus hijos? Tenemos más valor que los pájaros y que los lirios del campo, indudablemente, porque somos sus hijos y nos creó a su imagen y semejanza. Cuando habla, mencionaba la frase del Padre Pío, el pasado, mi pasado a tu misericordia, entonces dice mi presente en tu amor, mi presente en tu amor. Y yo tengo que aprender a confiar en ese amor de Dios y en ese amor de Dios tengo que encontrar descanso. Y hay cosas que a mí me pueden alterar y hay cosas que me pueden saturar y hay muchas cosas que pueden llegar a mi responsabilidad, de situaciones que yo pueda tener que resolver, cosas que se salen de mis manos y que van poniendo en evidencia claramente mi humanidad. Es que yo no soy Dios, es que yo no lo puedo resolver todo. Es que hay muchos momentos en los cuales tengo que decir, no me alcanzan mis fuerzas, es decir, no puedo, definitivamente no puedo. Y hay momentos en los cuales con dolor contemplamos el dolor de los que amamos y no podemos resolver nada. Hay momentos en los cuales miramos situaciones de nuestra propia vida y no las podemos resolver. Pero ¿quién preocupándose lo puede hacer? Absolutamente nadie. Pero mire la cantidad de testimonios quizá en nuestra vida y en la vida de otros que hemos recogido de cuando hemos confiado o cuando las personas han confiado en Dios. Absolutamente nunca falla Dios, nunca falla Dios. Dios es fiel, Dios es fiel. Entonces la preocupación es una profesión de la antife, en donde yo le digo, Señor, yo no creo en ti, yo no creo que tú me respaldes, yo no creo que tú respondas por mí. Esto me toca resolverlo y me voy a morir de una gastritis bien terrible y con un estrés bien soberbio, porque definitivamente me voy a morir en mi preocupación y en mi inacción. La preocupación también es inacción, ¿no? Porque muchas veces el que se preocupa no se ocupa. Entonces puede pensar y puede maquinar pero tampoco se ocupa y tampoco hace lo que tiene que hacer. Entonces el refrán popular dice a Dios rogando y con el mazo dando. Hay cosas que Dios me permite hacer y me da la capacidad de hacer, y hay momentos en los cuales me dice claramente, no, tú no eres capaz, el que soy capaz soy yo, tú simplemente confía. Pero el antídoto para la preocupación absolutamente siempre va a ser la confianza en el Señor, la confianza en el Señor. A mayor preocupación, menor confianza en Dios. Así está la tabla, ¿no? A mayor preocupación, menor confianza en Dios. Y en cuanto al cadáver del pasado, entonces, a mayor cadáver del pasado, menor experiencia en el amor de Dios. Porque si yo hoy me siento amado por Dios, yo no me quedo anhelando una felicidad que se quedó anclada en el pasado. Y frente a la preocupación, si yo tengo mi confianza puesta en nuestro Señor, hombre, Dios responde por mí. Yo no sé para dónde voy, pero Dios sí sabe para dónde me lleva. Tercer cadáver, ¿recuerdan cuál es? El pecado. El pecado. Y ese es un cadáver que huele mal. ¿Sabe cuál es el problema del pecado? Miren, si una persona no se pone aquí desodorante y sale a correr y se sube a un transporte público, lo que sea, pues se va a notar que no se puso el desodorante y va a decir que mal huele, ¿no? Es decir, el mal olor del cuerpo nosotros lo percibimos fácilmente, pero el mal olor del pecado a veces no se percibe. Y es por eso que hay personas que se pueden acostumbrar 1 año, 5 años, 10 años, 20 años sin confesión. Como no huele, incluso puede decir, no, yo me siento bien, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Si tuviéramos la oportunidad o la opción de oler y de olfatear lo que el pecado es, yo creo que nos huele a azufre y nos huele a infierno. Porque el efecto del pecado claramente es romper nuestra relación con Dios. Esa relación de amor, esa relación de nosotros como hijos con el Padre que tanto nos ama. Pero dice, bueno, para la confesión hay un remedio. Para el pecado hay un remedio y es la confesión. Es la confesión. Es el sacramento de la reconciliación y el propósito verdadero de cambiar. Entonces, las situaciones de pecado que a veces se pueden volver esclavitudes, que pueden someter incluso la voluntad, esas realidades claramente hacen que nosotros nos desfiguremos. Fíjese
el juego de palabras, cuando se habla de la transfiguración del Señor, dice que quedó envuelto en luz y su rostro apareció glorioso. El efecto del pecado es el contrario, ya no es transfigurar, sino desfigurar. Eso es lo que hace el pecado en nosotros, desfigura. ¿Qué desfigura? En la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y por eso nos conduce a la tristeza. El pecado genera tristeza, el pecado genera desesperanza, el pecado genera sentimientos de soledad, el pecado genera ausencia de paz. Mire lo diferente que es, y yo no sé si usted lo ha notado. ¿Usted se ha ido a dormir alguna noche en pecado grave? ¿Sí? Si usted lo ha experimentado, usted siente que cuando el cachete pega a la almohada, usted dice, esto va a ser una noche larga y de insomnio, si usted tiene conciencia, ¿no? Si usted no tiene conciencia, usted duerme y rico, don Pepe, como que aquí no pasó nada. Pero si usted ya tiene una conciencia y usted dice, ¿cómo me va a ir a dormir en pecado, Dios mío? Y usted no puede, o sea, usted dice durante el día, yo tengo que buscar un sacerdote, yo me tengo que confesar, yo quiero estar limpio, yo quiero estar bien. Y lo rico que se siente cuando usted pega al cachete en la almohadita y usted dice, ay, Señor, me siento en paz, si quieres llámame esta noche, me voy contigo, qué caray. Porque hay paz en el corazón y porque hay una alegría y porque hay esa comunión de Dios con Dios tan bonita que usted dice, Señor, estoy contigo esta noche, me acuesto contigo esta noche y si me despierto en tu presencia, qué alegría y qué gozo, ¿no? Eso es una cosa maravillosa. Entonces, antídoto contra el pecado, pues claramente la gracia de Dios, específicamente en el sacramento de la confesión. Y el último, ¿cuál es? El futuro. El futuro y el miedo al futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hija? ¿Qué va a ser de mi casa? ¿Qué va a ser de tal cosa? ¿Qué va a ser de mi trabajo? ¿Qué va a ser de mi carrera? ¿Qué va a ser? Ese miedo al futuro, el futuro por lo que hay tanto brujo por ahí cobrando por adivinarlo, pero aunque paguen porque lo adivine, pues el futuro no existe. O sea, ¿quién ha palpado el futuro? ¿Quién ha estado en el futuro? ¿Quién ha venido del futuro? El futuro no existe. Y la realidad es que, como decía el Padre Pío, mi pasado a tu misericordia, mi presente a tu amor y mi futuro a tu providencia. Providencia. Si el futuro llega a ser en el tiempo que Dios disponga, si yo voy a vivir ese futuro, bueno, es porque el Señor me lo permite vivir. Pero no es porque yo me esfuerce por lograrlo, porque es que a mí nadie me garantiza el día de mañana, ni lo puedo comprar, no me puedo garantizar mi respiración. En 5 minutos, en media hora, en 1 hora el Señor me puede llamar. Pero si unimos la preocupación con el futuro, pues esto a muchas personas les convierte en una tormenta, una cosa impresionante. A ver, pero el futuro, cuando uno piensa en la experiencia de la fe, cómo responde absolutamente a todas las necesidades del ser humano, nosotros podríamos decir, miren, si mi futuro y si tu futuro, si en el futuro nuestro, si lo podemos vivir, está Dios, tu futuro y mi futuro va a ser bueno y va a ser perfecto. Si está Dios, va a ser bueno. Así se vengan 10 COVID más, así se venga lo que se venga. Si yo voy a estar con Dios y si Dios va a estar conmigo, mi futuro va a ser bueno, mi futuro va a ser perfecto, mi futuro va a ser feliz. Y en eso consiste la felicidad. Esta acta habla de la felicidad y ustedes fueron creados para la felicidad. Y miren que habla de 3 palabras relacionándolas como sinónimos. Dice felicidad, santidad y perfección pueden considerarse como sinónimos. El santo es feliz, perfecto es feliz. Y dice el santo, el perfecto y el feliz es Dios. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, al vivir esa vocación de la santidad, pues nosotros vamos a tener la felicidad que es la misma presencia de Dios en nosotros. Quiero leerles a ustedes este texto bíblico de la carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 8 y dice: Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. En mi pasado tiene que estar Cristo. En mi presente tiene que estar Cristo
y en mi porvenir tiene que estar Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Aquel con el que me he encontrado hoy, Angélica, aquel a quien amo hoy, aquel por quien me siento amado hoy, por Cristo, Él va a ese pasado y lo redime, si yo se lo entrego. ¿Sí? Amén. Si yo se lo entrego, por supuesto que sí. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, yo sí la he tenido cuando he repensado mi vida en momentos de oración con el Señor, de descubrir muchos momentos, y yo creo que todos los momentos en los cuales yo decía, yo no estaba con Dios, yo no iba a misa, yo no me confesaba. Yo hasta los 18, 19 años me confesé, yo creo que por primera vez. A ver, cuando ibas a recibir mi primera comunión a los 10 años, yo recuerdo que me fui a confesar y el padre me regañó porque yo le dije fue mentiras. Pues yo decía, ¿pero qué le voy a decir al padre? Me fue a decirle mentiras. La preparación mía fue a vuelo de pájaro, no fue muy consciente. Yo el día de mi primera comunión estaba feliz porque me iban a hacer una fiesta. No tenía conciencia de que era Jesús a quien iba a recibir. Y entonces yo eso realmente no lo considero confesión, y aparte que salí regañado. Entonces a los 19 años, entrando a los 20, tuve mi primera experiencia verdadera de confesión. Y es increíble que en esos años, en todos esos años, cuando miro desde mi presente hacia atrás, comienzo a descubrir cómo, aunque yo no estaba con Él, Él absolutamente siempre estuvo conmigo. Y en momentos determinantes en mi vida, en momentos no solamente en los cuales me vi liberado o librado de situaciones peligrosas, sino en los momentos en los cuales me sentí inspirado y me sentí movido a hacer cosas muy buenas, que yo pude haber pensado, diga, yo era muy buen muchacho, yo las cosas buenas que dicen, no, un muchacho virtuoso. Y yo me di cuenta que en los malos momentos y en las situaciones difíciles que viví, el Señor estuvo ahí para protegerme. Y que en los momentos en los cuales me sentí inspirado, eso no brotaba de mi buena fe, sino que estaba el Señor trabajando y preparando un terreno en mí. Entonces, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hay un texto que a mí me encanta. Este es el texto mío favorito de la Biblia. Bueno, en realidad la Biblia tiene que ser toda la favorita de uno, ¿no? Pero este texto significa muchísimo para mí, un poco por la experiencia que les contaba y por todo lo que yo he visto obrar en relación con este texto bíblico. Dice, lo voy a leer completo y me voy a detener en el pasaje que les quiero mencionar. Está en el Apocalipsis capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y Él será su Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora todo lo hago nuevo. Todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. Este texto es precioso porque, a ver, cuando usted piensa en la novia engalanada para recibir a su esposo, piensa en lo que significa la virginidad. Es un corazón purificado y renovado y limpio que se dispone para recibir al Señor. ¿Recuerda el texto del Apocalipsis que menciona el acta? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esa esposa o esa novia que se engalana y que se adorna, dice, como una novia se adorna para recibir a su esposo, tiene que ver con ese traje de la gracia, que es la virginidad. Y esa realidad es la que permite experimentar esto que dice el Señor, ahora yo todo lo hago nuevo, hago nuevas todas las cosas. Creo que alguna vez les hablé de este texto bíblico en relación con la película de la Pasión, ¿no? Cuando está la escena en que Jesús va camino al Calvario y la cruz cae sobre él y la Virgen sale corriendo a ayudarlo a levantar, y en ese momento le viene el recuerdo de cuando era un niño y se cae. Y viene como esa doble escena, ayudando a levantar al niño, pero acercándose a su hijo completamente ensangrentado,
y desfigurado. Y allí, entonces ponen en boca de Jesús esas palabras: Madre, mira que estoy haciendo nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Esto es una maravilla. Esto se llama evangelio y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor. Hacer absolutamente nuevas todas las cosas. Les quiero hacer una pregunta. Ustedes que tienen cara de teólogos. ¿Quién es más perfecto en el momento de aparecer en el mundo? ¿Quién es más perfecto, Adán o Cristo? Eso es un tricky question. Ajá, a ver. Bien. Adán o Cristo. En su humanidad, se los voy a plantear más fácil. En su humanidad, ¿quién es más perfecto? ¿Adán o Cristo? Ambos son iguales porque son imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Y quién es creativo? Pero Jesús es mitad Dios, no entiendo. mitad no, sino en su humanidad más que Dios. ¿Cómo? Creó a Adán. Y ahí Pero Adán vino sin pecado original. Adán. Adán, yo me tiro quizá. Bueno, a ver, humanamente, ¿quién es más perfecto? ¿Adán o Cristo? Humanamente, Adán. ¿Quién dijo Pero ¿por Adán qué por si Jesús allá? también vino? ¿qué está haciendo? Si no vamos por el lado de que Jesús era verdadero hombre, Ajá. también entonces se podría decir que los dos son iguales, porque ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Si no vamos por ese lado, no sé. Pero no tenían pecado original todavía. Pero la Bueno, pregunta, Jesús nunca. Y Adán, cuando nació, tampoco. Ajá, Adán fue creado sin pecado original, ¿verdad? exacto. Si es bueno. Exactamente, ese fue el Conteste, creado. padre, denos clase. Sí, mejor. Dura 3 horas. Bueno, aquí vamos a hacer una quema de los herejes. Bueno, no se puede comparar bajo ninguna circunstancia la perfección de Cristo con ninguna otra. Es decir, Adán fue creado sin pecado original, por supuesto. Su humanidad era perfecta, por supuesto. Pero sin comparación, la humanidad de Cristo es por lo sumo, mucho más perfecta que la de Adán. En Cristo, la humanidad llegó a su completa plenitud, a su plenitud total. Todo lo que el ser humano debe ser es Cristo y se nos refleja en Cristo. Él es imagen de Dios invisible, pero también es lo que el ser humano tiene que ser, la imagen y semejanza de Dios como tiene que ser. Entonces, en humanidad es más perfecto Adán Cristo que Adán, a pesar de que Adán fue creado sin el pecado original. Pero aquí hay otra cosa. Viene la segunda pregunta. ¿Cuál creación fue más perfecta, la primera o la segunda? Estamos hablando de la creación de todo cuanto existe. ¿Cómo fue la pregunta, padre? Perdón. ¿Cuál creación fue más perfecta, la primera o la segunda? En cuanto a Adán y Eva. No, en cuanto a todo lo que existe. Bueno, la segunda, padre. Ya, Entonces, eso no vamos por la segunda. ¿Por qué? Porque ella que Tierra nueva, porque es tierra nueva, cielo nuevo. El Señor la redimió, ¿no? No, pero aquí se nos está hablando ya de la Jerusalén, Jerusalén celeste. Pero, a ver, cuando Cristo, cuando se habla en el libro del Génesis, cuando se lee en el libro del Génesis que Dios lo creó todo y que todo era bueno, ¿recuerdan esos pasajes? Sí. Todo era bueno. Cuando Cristo muere y resucita en la cruz, la creación entera fue recreada. Cuando ustedes leen la carta a los colosenses, a los tesalonicenses y a los efesios, ustedes se dan cuenta del carácter cósmico de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. La creación no solamente nos redime a nosotros como seres humanos, sino que redime a la creación entera. El apóstol San Pablo dice,
La creación gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación fue recreada, no solamente el ser humano fue redimido, toda la creación fue redimida y fue recreada. Nosotros en Cristo, por la muerte y la resurrección de Cristo, fuimos creados de nuevo, recreados, al punto que antes de Cristo no se podría hablar de que nosotros, el ser humano, se consideraba como un hijo de Dios. El ser hijo de Dios es una gracia que nos alcanzó Cristo. Somos hijos por el Hijo, somos hijos en el Hijo. Recuerden el momento de la celebración eucarística, cuando el sacerdote y hace la doxología: por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él. Toda la creación ha sido recreada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como la humanidad llegó a la perfección en Cristo, toda la creación de Dios fue recreada y fue perfeccionada en nuestro Señor Jesucristo. Desde allí se entiende esto de yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién lo dijo? El que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Cristo. Él hizo nuevas todas las criaturas, todas las cosas. Nos redimió, nos recreó y recreó absolutamente todo cuanto existe. Cuando pensaba en el título Dios es siempre nuevo, está orientado justamente desde esa perspectiva. En el momento en que Cristo entró al mundo, absolutamente todo lo renovó, todo lo renovó. ¿No le conmueve la alegría de la Navidad? ¿No le impacta la alegría de la resurrección? ¿Usted ha conocido una alegría más grande que estas dos? Esa es la expresión del gozo más pleno. Es que hasta los ángeles cantaban. Y absolutamente todo era renovado con esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera yo puedo vivir la novedad de Dios en mi vida? ¿Yo cómo puedo entender que Dios es siempre nuevo? Hombre, si yo estoy en Él, entonces el Señor me permite experimentar la novedad a pesar de la sequedad. Lo que Gresley decía al comienzo, y que se me hizo, ¿quién era la otra persona que participa? Felle. A pesar de la sequedad o a pesar de cualquier tipo de realidad, yo comienzo a percibirlo todo nuevo, todo el tiempo, todo el día, a cada instante, porque Cristo, que es el hombre nuevo, así lo refiere el apóstol San Pablo, el hombre nuevo, el nuevo Adán, llega a decir el apóstol Pablo, el nuevo Adán, todo lo ha recreado y todo lo hace nuevo. Y en Dios absolutamente nunca nada se repite. La prueba es esta: el rosario para muchas personas representa una oración monótona, para muchas personas que no la logran entender. Y que de pronto no la hacen en un carácter contemplativo. Y para nosotros en algún momento probablemente se nos ha convertido en rutina en cuanto que le hemos repetido inconscientemente el Ave María o el Padre Nuestro, ¿no? Sin embargo, cada vez que oramos el rosario, para ponerles este ejemplo, recibimos gracias nuevas. La experiencia de encuentro con Nuestra Señora y con Cristo a través del rosario es nueva. Todo en Él es nuevo, novísimo y novedoso. Así como cada día es nuevo, como cada respirar es nuevo, como cada palpitar es nuevo, también cada acontecimiento en la vida nuestra, viéndolo desde la novedad de la presencia de Cristo en mi vida, es un acontecimiento no solamente nuevo, sino que me renueva, independientemente a que sienta o no sienta. Entonces, este es el punto. Es decir, cuando yo digo yo soy cristiano, yo tengo que decir, yo soy una nueva criatura, yo soy una nueva creación. Cuando yo me he encontrado con Cristo, yo comienzo a experimentar esto. Él me ha recreado. Yo soy una nueva criatura, soy una nueva creación. El apóstol Pablo habla del hombre nuevo, el revestirse del hombre nuevo, y es justamente eso, es revestirse de Cristo. Y es como ponerse unos lentes y a través de esos lentes comenzar a ver la realidad de mi propia vida de una manera completamente diferente. En eso radica la experiencia de ser cristiano y la experiencia de estar en Cristo. Es que yo no puedo ver la vida como todo el mundo la ve, quizá con pesimismo, quizá con negativismo, ¿sí? Mire que hay muchas personas que en este tiempo tan difícil de la pandemia
han caído en pesimismo y contagian pesimismo y hablan de conspiración y hablan de todo y entran en toda esta dinámica de las redes sociales y se convierten como en profetas del sinsentido, en profetas de muchas cosas menos de la alegría cristiana, menos de la esperanza cristiana, menos del amor cristiano. Entonces yo sí tengo que pensar, bueno, en qué dinámica yo estoy viviendo mi vida, en la novedad del Evangelio, en la novedad de la presencia de Cristo en mi vida, o simplemente en sintonía con lo que el mundo habla, con lo que el mundo dice, con lo que se transmite, con lo que se hace viral, porque pues a veces la vida se ha convertido en eso, ¿no? Lo que es viral, entonces lo que manda, y lo que es viral es lo que se cree, y lo que es viral es lo que es verdad. Y ustedes han sido testigos de la cantidad de fake news y todo ese tipo de cosas, de absurdos que se han dado, ¿no? Nosotros no podemos vivir en sintonía simplemente con lo que se dice aquí o se dice allí. Nosotros tenemos una noticia, la mejor noticia para compartir con el mundo, y esa noticia es que aquel que lo ha recreado todo, aquel que ha recreado mi vida, aquel que ha renovado mi vida, que ha hecho mi vida nueva, esa es la buena noticia que yo tengo que compartir con nosotros. Y tengo que estar alerta, claro, que no se emboten mis sentidos y que no caiga yo en una dinámica de rutina en cuanto que le pierda el sentido a lo que yo hago. Pues yo les puedo decir una cosa. Al iniciar nuestro encuentro les decía que podía contar con los dedos de las manos cuántas veces había sentido experiencias que me tocaran, es decir, que me hicieran emocionar celebrando la Eucaristía. Hablo de sensiblemente, ¿no? Y que lo que les podría decir es una experiencia de fe y de creer el Señor está allí. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Hay novedad siempre. Todo es nuevo siempre. Cuando miramos desde los lentes de Dios nuestra vida, me pongo los lentes para que y aprendemos a leer nuestra historia desde la mirada de nuestro Señor. Por supuesto que siempre todo, absolutamente todo es nuevo. Pero es una gracia que yo le tengo que pedir a nuestro Señor, el no envejecerme, ¿no? No envejecerme en mis criterios, el no quedarme con realidades como yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, yo soy así, así me voy a morir, yo soy así, así me quedé, yo soy así, así me criaron. No. Cuando yo he creído en la novedad de Cristo, quiero creer y necesito creer que Él lo está renovando todo en mí, desde las raíces incluso del momento en que fui concebido. Cada experiencia que yo he vivido, cada realidad que estoy viviendo en el presente y lo que el Señor me permita vivir en el porvenir. Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy, siempre, y que hace nuevas todas las cosas, Él se tiene que manifestar en mi vida como la realidad más novedosa y como la noticia que yo tengo que proclamar por todas partes con mi propia vida, con palabras, sobre todo con mi testimonio.